Janet Inostroza, periodista de televisión en Ecuador. Su trabajo se centra en la exposición de la corrupción gubernamental. Ella es presentadora de La Mañana de 24 horas. Además, fue la creadora y presentadora del programa de noticias de investigación 30 Plus, que se emitió en Teleamazonas por más de una década, investigando temas como tráfico de personas, tráfico de armas, corrupción gubernamental y policial y ejecuciones extrajudiciales. Yo quisiera hablarles de lo que tiene que ser la sociedad luego del coronavirus. Y creo que es algo que le debe interesar muchísimo a las empresas porque no creo que se puede volver a arrancar con el mismo tipo de personas y con el mismo tipo de empleados, con el mismo tipo de pensamiento que hemos manejado hasta el momento. El nuevo ser humano que nace luego del coronavirus tiene otras prioridades y otras importancias en su vida, y eso debe ser tomado en cuenta por las empresas para poder alinear todas sus políticas a estos nuevos intereses, de tal forma de que toda esta pesadilla que estamos viviendo hoy por el coronavirus pase a un módulo mucho más positivo en donde todos podamos aprovecharnos mejor como empleados, como seres humanos y como habitantes de este planeta. Yo voy a hacer referencia a una encuesta que se realizó aquí en el Ecuador, pero que yo creo que puede ser un reflejo o un espejo de lo que piensan todos los pobladores de Latinoamérica y quizás toda la población del mundo. ¿Cómo se piensa, cómo se repiensa el ser humano para luego de este coronavirus? Que, entre otras cosas, llegó para quedarse y los retos son enormes para la sociedad. Es un enemigo que puso el mundo de rodillas, que cerró las fronteras, que le dio un nuevo valor al dinero, al poder, a las armas, que no sabe de clases, de razas ni de desigualdad. Por el contrario, por primera vez en la historia, algo nos puso a todos en su lugar y nos trató con igualdad, pues no ha tenido compasión con absolutamente nadie. Yo llevo 30 años de periodismo activo, enfoqué mi carrera en el derecho a la libertad, para pensar, para soñar. He ganado muchos premios y reconocimientos precisamente por esa defensa de la libertad, pero hoy, fíjense cuál es la realidad a la que me enfrento y a la que se enfrentan muchos periodistas, y es que un enemigo pequeño, invisible, sordo como una tapia, llegó para encerrarnos, quitarnos esa libertad y someternos a un encierro sin límite. La última etapa de mi carrera la dediqué a luchar por los derechos y el empoderamiento de la mujer, y en ese camino aprendí que cuando se producen cambios inesperados en tu vida, hay que aplastar el botón de pausa. Hay que darse un tiempo para entender el mensaje, aprender de nuestros errores y reinventarte como ser humano, como mujer, como ser humano. Esto hoy se aplica absolutamente a todos los miembros de esta sociedad. En 2 meses, el COVID-19, 2 meses que ha sido como la etapa en que el COVID ha llegado, se ha crecido y luego ha decrecido esa curva en casi todos los países. En esos 2 meses, el COVID-19 produjo cambios radicales en el pensamiento de la gente. Le dio un nuevo sentido a ese botón de pausa y logró que entendamos que para aplastar el botón de continuar hay que plantearse nuevos imprescindibles en la vida de cada uno. Haciendo referencia a esta encuesta que les comenté, que se hizo a través de mecanismos digitales, no arroja resultados científicos, pero creo que es un excelente referente de lo que el ser humano quiere, necesita o debería ser luego del coronavirus. Y es increíble cómo, por ejemplo, el primer tema que se revela es la importancia que hoy la ciudadanía, la gente, la población del Ecuador y estoy segura de toda Iberoamérica le da al tema de la salud. En mis 30 años de periodista le dediqué muchísimo tiempo a investigar el tema de la salud, a denunciar la corrupción alrededor del tema de la salud, a tratar de concienciar a la gente de lo importante que es prevenir en salud. Pero si bien logré calar en gran parte de mi público, no logré generar los cambios que me habría encantado generar. Pues la gente a la hora de votar siempre ha preferido darle su voto a todas aquellas personas que ofrecen humo y no a aquellas a las que hablan de cosas importantes como darle prioridad al tema de la salud. Hoy, el 49% de los encuestados dice que su mayor preocupación cuando termine la cuarentena es precisamente la salud.
No quiere contagiarse, no quiere contagiar a sus seres queridos y no quiere seguir siendo parte de esta pesadilla. Antes la principal preocupación era la economía y el empleo. Hoy eso ha pasado al tercer lugar de las prioridades y preocupaciones de la gente, siendo un tema muy importante, ya no es el más importante y eso para mí me genera una sensación muy positiva, me deja ver ese lado positivo de la llegada del coronavirus al mundo. Pero fíjense, tuvimos que ver la muerte de cerca para poderle dar ese lugar que la salud se merece. El 45% de la gente encuestada dice que lo más difícil después del coronavirus será acostumbrarse a evitar el contacto directo con los demás, mantener ese distanciamiento, ese margen, ese espacio entre seres humanos, porque los seres humanos somos personas físicas. Necesitamos el abrazo, necesitamos el estrechón de manos, necesitamos esa palmada en la espalda para poder recibir los distintos mensajes al 100%. Esto, por ejemplo, es algo que deben tomar en cuenta las empresas, porque no podemos dejar que el ser humano se deshumanice. Necesitamos encontrar formas de poder fortalecer esa sensación de apoyo, esa sensación de cariño, esa sensación de ese calor humano que debe mantenerse entre los miembros de una sociedad y los miembros, obviamente, que forman parte de cualquier empresa. Entonces, hoy ese es un tema muy, muy importante. Ya quizás ese enfriamiento que tuvimos por el uso de la tecnología, del teléfono celular, que nos mantenía absolutamente absortos, metidos en este mundo virtual, hoy nos ha generado esta conciencia de lo importante que es poder tener contacto con otros seres humanos. Y después de la tormenta del coronavirus viene el tsunami de la crisis económica. Muchos países ya lo están viviendo, todos estos efectos del encierro, el cierre de muchas empresas, de muchas compañías, la quiebra de los estados también. Aquí el Ecuador está viviendo una situación muy complicada porque ya venía de una crisis económica que ahora se ahonda. De la misma manera, otros países latinoamericanos también la están viviendo, aunque en menor medida. El Ecuador tiene algunas características especiales en su economía, lo cual hace que estemos esperando que el mundo nos dé una mirada especial. Pero ahora que vivimos esta crisis tan de cerca, que es tan generalizada, los encuestados aquí dicen que para enfrentar la crisis económica de aquí en adelante generada por el coronavirus, van a recortar los gastos innecesarios para ahorrar. Miren lo que ha pasado con esta sociedad consumista en la que veníamos viviendo, algo muy importante para las empresas, deben tomarlo en cuenta. Ya la gente tiene otra visión, le da otro valor a las cosas materiales que necesita para vivir. Ya no quiere gastar o malgastar su dinero. Entonces hay que repensarse en cómo vamos a satisfacer esas necesidades que tiene la gente, atendiendo ahora esta nueva conciencia que tienen las personas, que tiene la sociedad, de que hay que ahorrar, que ya no pueden malgastar su dinero y que lo que compren tiene que ser absolutamente necesario. Que dicen los encuestados que tendrán menos cosas, pero que duren más. Menos cosas, pero que duren más. Y que van de ahora en adelante a reparar las cosas viejas para poder ayudar a ahorrar ese dinero. Entonces, prácticamente se podría decir que estamos frente a una sociedad a la que el coronavirus le mató en su consumismo. Puede ser, es algo que tenemos que pensar. Es una sociedad consumista que valoraba mucho más lo que viene de fuera. Esta es una característica muy importante de los países latinoamericanos y iberoamericanos también, que siempre nos hace falta trabajar un poquito más en nuestra autoestima. Vemos siempre mucho mejor los productos que vienen de fuera, incluido de nuestros países vecinos de la misma región que lo propio. Ahora no. Este coronavirus nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de apoyar el producto nacional. Pero ese apoyo no va a ser gratuito. Si bien ahora la mente está enfocada en que debemos apoyarnos unos a otros, de que tenemos que ser solidarios, es importante que las empresas trabajen en el tema de la calidad y el precio, porque creo que eso va a seguir siendo determinante. Y es importante que si va a haber ese apoyo, tiene que ser duradero. Y ese compromiso, esa lealtad hacia lo nacional,
tiene que ser con un resultado de productos que sean de extraordinaria calidad y de un extraordinario y competitivo precio. No podemos desaprovechar esta nueva mentalidad que se abre en la gente, en la sociedad latinoamericana e iberoamericana. El 57% de la población piensa que hay que apoyar a los productores locales para asegurar el abastecimiento. Hay que ahora contar con planes de emergencia y tener reservas para evitar el desabastecimiento. Y esto es súper importante, impulsar la investigación para desarrollar la producción y suministros propios. ¿Cuándo han escuchado antes esto que venga de la gente como algo natural, como algo imprescindible, como algo que ahora lo sienten necesario por lo que están viviendo en carne propia? Hoy se valora mucho más al personal sanitario, al personal de limpieza, a los cuidadores domésticos, a los transportistas y a los mensajeros, a los empleados de las tiendas y los supermercados. Y yo valoro especialmente a los maestros. Realmente creo que para las madres de familia, empresarias, trabajadoras, ejecutivas, ha sido muy difícil adaptarnos al homeschooling, a todo lo que es las clases online, que todos los países iberoamericanos estamos sometidos a ello. Ha sido muy complicado y nos ha ayudado a entender la difícil tarea y la vocación que hay que tener para enseñar. Y esto es importante porque todas estas personas no tenían un lugar, el lugar que se merecen dentro de la estructura salarial de diferentes países, ¿no? El servicio doméstico siempre ha sido parte de quienes ganan el salario mínimo, por lo menos así lo es aquí en el Ecuador y también en otros países iberoamericanos. El personal de salud, que va mucho más allá de los médicos, que tienen un título profesional, una especialización. Hoy le damos el valor que se merecen y eso también hay que tomarlo en cuenta sobre todo para la reorganización de los estados, que tienen que reorganizar su presupuesto y enfocarlo mucho más, con mucha más conciencia hacia este sector que ahora toma mayor importancia para la ciudadanía y a quienes componen ese sector de salud que es imprescindible que nos den un buen servicio y por ello necesitan ser tratados de manera especial. Y algo que me ha gustado mucho, ¿no? Cuando el mundo estaba dedicado a hacer mucho dinero, a olvidar sus valores, llega el coronavirus y nos obliga a valorar mucho más el tiempo con la familia. Nos enseña a ser previsivos y pensar en el futuro para prevenir nuevas crisis. Qué importante que las empresas tomen en cuenta esto, porque hay que darle un nuevo sentido al teletrabajo, hay que darle la importancia al desarrollo, el apoyo digital que se merece, porque hoy las familias quieren estar juntas. Y un personal, un empleado, un colaborador que le da la importancia que merece a su familia necesita unas condiciones especiales para poder atender esa necesidad. Y qué mejor que una persona que esté conectada con lo más importante, que es con su espíritu, con su parte humana, con la ternura de un ser humano, que lo haga mucho más sensible, no solamente a sus intereses personales, sino también que se puede sensibilizar hacia los intereses que tiene una empresa, que tiene un sector, que tiene una región, que tiene un país. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, porque las nuevas condiciones de trabajo deben considerar que la gente necesita tiempo para sí mismos y necesita tiempo para su familia. Atrás deben quedar esa valoración que se le daba a los empleados que hacen larguísimas jornadas, que timbran tarjeta antes de la hora y que timbran la tarjeta de salida 2, 3, 4 horas después y que ese tiempo se lo quitan a su familia. Ya quizás ahora no contamos con empleados que estén dispuestos a hacerlo, no porque se hayan olvidado de su lealtad y compromiso con la empresa que les está dando trabajo, sino porque las prioridades ahora son otras y esperan que esas empresas lo tomen en cuenta. Y miren lo que responden los encuestados cuando les preguntan cómo saldrán de esta cuarentena. Dicen, la mayoría dice, buscando un equilibrio entre la prosperidad y el cuidado del ambiente. Entonces, las empresas tienen que tomar en cuenta esto porque dentro de sus nuevas políticas y dentro de sus nuevas líneas de fabricación, de producción, tiene que respetarse este valor, el valor de trabajar sí, pero respetando a la naturaleza. Porque nos hemos impactado viendo cómo la naturaleza ha cambiado. Aquí en el Ecuador no solamente hemos visto aguas que se transparentan, animales que aparecen en medio de las ciudades, pájaros que se escuchan con muchísima más claridad,
hemos visto los cielos más claros, queremos trabajar en empresas que respeten el ambiente, que piensen en el hoy, pero también en el mundo del mañana. Para cerrar, pues me preguntan siempre que si yo le tengo miedo al coronavirus. Y pues sí, como muchos seres humanos le tengo pánico al coronavirus, pero creo que tengo más miedo a despertar de esta pesadilla siendo la misma. El mundo ha cambiado y la humanidad no puede quedarse atrás. Gracias.